Nos da mucho orgullo decir que desde este programa impulsamos activamente y sin ningún filtro el regreso a las clases de los niños y las niñas. Lo hicimos desde el año pasado con una convicción genuina que la educación es un principio fundamental y un derecho que el Estado peruano ha dejado en la saga, en el último lugar de la cola. Y este gobierno no es la excepción, pese a que el presidente es profesor. Lo dejó al último. Y vamos a entender cómo están las cosas hoy por hoy. Nos la jugamos por el regreso a las clases aquí y lo vamos a seguir haciendo. Estemos donde estemos, lo vamos a seguir haciendo, sin ambajes. Pero hoy que están regresando, hemos detectado un montón de barbaridades. Y Norma Correa las ha puesto en el papel, en el comercio, y está con nosotros. Norma, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Creo que has puesto los puntos claves en el artículo de hoy. Y la primera imagen que se me viene es el colegio de San Juan de Miraflores que hemos reportado hoy, que como lo dije, visual, gráficamente, parecía una toma de Ucrania, ¿no? Es escombros, todo en el suelo, ni un solo salón. Y claro, uno dice, los colegios particulares están comenzando. Mi hijo ya volvió a las clases, seguramente los tuyos también. Pero, ¿qué pasa con la educación pública? Teniendo a un presidente que es profesor. Entonces yo no entiendo nada. ¿Tú entiendes? Bueno, la sociedad peruana aceptó un retorno tardío a clases, uno de los más tardíos del mundo, y pienso que todavía no somos conscientes de eso. Ahora, lo que no debemos aceptar es que se perpetúe un retorno a clases desigual. Y hay ciertamente una serie de, digamos, aspectos positivos, pero también hay que llamar la atención y con toda claridad a los temas donde no se está poniendo el sentido de urgencia necesario. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los aspectos positivos, a ver, yo diría que el gobierno cambió sus metas, ¿no? De un plan de emergencia que no ponía metas de emergencia el año pasado. Ok, hubo un compromiso al 100%, hay equipos en el Ministerio de Educación haciendo una labor muy comprometida, ¿no? Y que felizmente han podido continuar a pesar de toda esta situación de desmantelamiento que vemos en diferentes instituciones públicas, ¿no? Ajá. Pero, ¿dónde está, de alguna manera, la alerta? ¿No? Que, como estamos viendo, hay una serie de instituciones que no están preparadas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo van a estar preparadas? ¿No? Y tiene que transparentarse esa información, Jaime. La ciudadanía tiene que saber, así como sabíamos cómo avanzaba la vacunación, tenemos que saber cómo estamos avanzando la apertura, con cifras, cómo se avanza a nivel de los departamentos, instituciones públicas, privadas. Sí. Esa información es crítica para hacer una vigilancia informada. Ahora, la Comisión Multisectorial para el Retorno a Clases, que lo mencionas en tu artículo, no ha dicho nada. Es decir, no está reportándonos absolutamente nada. Uno, tenemos a un ministro como Condori que no garantiza que las vacunaciones a los niños se completen. De hecho, las vacunaciones en los niños y niñas está bajísima. Y claro, Silva, pues lo último que se le iba a pasar por la cabeza es diseñar un plan, y su sucesor es lo mismo, ¿no? El señor Bustamante, que acaba de jurar, es lo mismo que Silva. Era el secretario general. No esperemos grandes cambios. Pero no se colocó, no se pensó un sistema de transportes para los escolares, ¿no? Y para que vayan a las clases. Entonces, infraestructura, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero infraestructura en la educación pública fundamentalmente deficiente. Vacunaciones, no tenemos novedades y van bajas más bien según los reportes. Transporte, movilidad escolar, ni los sueños. Entonces, ¿qué expectativa podemos transmitirle al público de este inicio del año escolar? Porque si van así las cosas, las diferencias que bien describes en tu artículo se van a profundizar y no va a haber un retorno como el que habíamos soñado.
Bueno, es que yo creo que es muy importante que medios de comunicación, la sociedad civil, esté permanentemente vigilante sobre este tema. Muchos de nuestros hijos ya van a volver al colegio, ya han vuelto. Mis hijas ya volvieron de lunes a viernes, de 7:50 a 3:30, ¿no? Y seguramente tu hijo también y varios de las personas que nos escuchan. El asunto es que no debemos quedarnos de una manera tranquilos porque nuestro asunto se resolvió, sino que debemos tener una perspectiva o un interés, ¿no? Por el asunto público y realmente exigirle al gobierno que brinde este tema la mayor prioridad. Y aquí claramente el presidente Castillo no ha logrado mantener un interés, salvo anuncios que se han dado en algunas oportunidades. No estamos viendo un liderazgo del presidente. Y eso es muy importante porque, a ver, obviamente el sector de educación es el ente rector, los gobiernos regionales son muy importantes, son finalmente los artífices del retorno alrededor del país, pero tener una unidad de propósito desde la cabeza y desde el gabinete no es algo que estemos viendo. Esta comisión multisectorial que se instala en los últimos días del primerato de Mirta Vázquez no ha logrado a la fecha comunicarnos, ¿no?, cuáles son esas metas y resultados conjuntos que se están planteando en materia del retorno a clases. Entonces yo creo que esta situación, y es una preocupación que yo tengo, ¿no?, esta situación de desorden, falta de norte que tenemos en la administración pública, esta situación de una agenda pública que cambia cada rato y que se mueve a punta de escándalos, nos haga perder de vista, ¿no?, la centralidad que tiene en insistir en garantizar un retorno de calidad en el transcurso de este año. Entonces no se trata de abrir por abrir los colegios, sino se trata de abrir con seguridad y ofreciendo, ¿no?, mejoras a los estudiantes. Mira, creo que en esto coincidiremos, pero aquí hay un impacto que todavía no se mide, no es cuantificable, no se ha hecho estudios locales. Hay internacionales que están empezando a publicarse respecto a cuánto daño le ha hecho a esta generación, sobre todo a la peruana, de los niños y niñas, haber estado fuera de las aulas, ¿no? Porque en el resto de países, sí, han ido regresando. Nosotros somos en la cola, ¿no?, para variar la educación aquí al último. Entonces no es medible todavía el daño, ¿no? No se puede visibilizar aún el daño en la salud mental, principalmente de niños y niñas de esta generación, por haber estado sin sus profesores, sin ver a sus compañeros y compañeras, cuando en el resto del mundo ha pasado. Y más todavía puede resultar chocante para los niños y niñas, y tú me dirás, que vean cómo se abre todo al 100%, van con sus padres seguramente a comer, a un chifita, un ceviche, un pollo, lo que sea, y ven todo lleno, nadie con mascarilla, porque están comiendo, evidentemente, pero los niños que ya están volviendo, doble mascarilla, y si no tienes una, hasta lo llevan a la dirección. Pobre de ti que comas, comedores cerrados. Entonces, esta incoherencia, encima que tienen la salud mental golpeada, ¿por qué? ¿Por qué? Es que yo, es una opinión muy personal, yo creo que la sociedad, primero que no ha sido consciente, no estamos todavía, creo yo, digiriendo el impacto que ha tenido en esta generación de niños y adolescentes. Es algo que va a estar evidenciándose conforme pase el tiempo. Pero también hay claramente una hipocresía, un doble estándar con los menores de edad. Así es. Y acá el tema es este. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que tenemos que ser responsables y tomar medidas informadas, pero también hay que entender que la educación, para poder funcionar, requiere condiciones. Esto de tener chicos permanentemente, por ejemplo, con mascarillas, es algo que ya en diversos países del mundo está cambiando. Y aquí, por ejemplo, es un tema que es muy sensible todavía, pero es que, ¿qué sucede, Jaime? Volvemos a lo institucional. No tenemos un ministro de Salud con credibilidad para poder, por ejemplo, liderar una discusión técnica y seria sobre el cambio de protocolos que se necesitan para la educación, porque estamos operando ahorita con una normativa que tiene una serie de espacios de mejora y ya están totalmente identificados, desde el aforo al tema del consumo de alimentos y otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este es un tema que hay sectores
que una vez más quieren hacer polarización, ¿no? Entonces quieren polarizar entre responsables y irresponsables, ¿no? Los que apoyan la educación, los que no apoyan. Y yo creo que tenemos que superar esa digamos, forma de ver las cosas tan básica y realmente ser conscientes que los niños y adolescentes requieren la máxima prioridad de la sociedad y del Estado. ¿Y qué quiere decir la máxima prioridad? Que realmente este retorno a clases, ¿no?, pueda salir de la mejor manera posible y que haya que hacer lo que tenga que hacerse. Es decir, si hay que ajustar la normativa, pues que se haga rápido, no que se esperen meses para cambiar cosas que ya se saben que no funcionan. Sí, todos los temas de infraestructura que la verdad, te digo, yo cada vez que veo fotos que pintan colegios, la verdad es que ya ni me alegra porque me pongo a pensar, o sea, ¿qué hacemos pintando colegios el 4 de marzo? Cuando eso debió estar hecho hace bastante tiempo atrás. Entonces, no es que desmerezcamos obviamente el trabajo, pero hay que aceptar que no podemos seguir este ritmo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay un tema de transparencia. Por ejemplo, ¿cómo están avanzando los gobiernos regionales en esta agenda? ¿Cómo está la situación de los colegios? Eso es algo que es muy importante, el rol de la prensa también para poder visibilizarlo, porque ¿qué sucede? Yo creo que el gran riesgo es que caigamos una vez más en una actitud individualista. Es decir, mis hijos ya van al colegio, mi asunto está resuelto y el resto ahí quedó. Y eso sería, como sociedad, un fracaso. Porque acá nos estamos jugando el presente y el futuro del Perú. El presente y el futuro. ¿Y sabes qué? Si no hacemos algo ya, nosotros, digo, los cuarentones, pues, ¿no? Los adultos, si no hacemos algo, después, hoy niños, la niñez de hoy, nos va a reclamar y nos va a decir por qué no hicieron lo que tuvieron que hacer. Y hablo en general. Nos van a encarar y nos van a reclamar y ya, no sé si estaría en este mundo, pero viejo, anciano, lo que sea, por lo menos diré que estuvimos dando pelea y que, bueno, lamentablemente no hubo la compañía necesaria. Ojalá tomen conciencia de esta situación y se den cuenta de el enorme daño que ya tienen los niños y las niñas al haber estado tanto tiempo fuera. Y encima ver sus colegios así en condiciones de escombros, es terrible, es terrible. Gracias, Norma, como siempre. Ha sido un gusto. Gracias. ¿Sí? Buenas noches. Norma Correa con nosotros, profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay que tomar conciencia. Esto no es broma, es la educación. Y ya resulta penoso, lamentable, indignante también, que el presidente, siendo profesor, no exprese, más allá de poner una primera piedra hoy, ¿no?, que es, digamos, sí, bueno, un colegio. No se está tocando el tema de fondo. Es posiblemente, ojalá me equivoque, pero es posiblemente una generación perdida. Tomemos conciencia de lo que está pasando. Nadie ha hecho nada respecto a los colegios que se están cayendo. Desde el Estado, los pocos que hemos estado aquí en los medios, dándole al tema de los niños y las niñas que regresen al colegio, por el amor de Dios. Miren el resto de países, ya regresaron. Nosotros nos hemos demorado 2 años para que regresen al colegio. Y es una vergüenza que no se hayan hecho desde las UGELes los trabajos necesarios para que haya un salón, hayan carpetas, profesores capacitados. Esto ya se venía desde el año pasado. Han esperado hasta el último para que la prensa vaya con cámaras y reporten colegios en escombros. ¡Qué vergüenza! Y qué mal ejemplo le estamos dando a los chicos con esto. Vamos a la pausa y hablando de niños y niñas, hay otra cosa que preocupa. Sí, hay 3 proyectos que están en el Congreso en este momento. Proyecto de ley que regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes, ley que garantiza la aplicación de la tenencia compartida modificando el Código de Niños y Adolescentes, ley que crea, implementa y constituye el Registro Nacional de Progenitores Obstructores a cargo del Poder Judicial. ¿De qué se trata? Lo hablamos luego de esta pausa, porque nada está dicho.